Bueno, tenía preparado una introducción de Nihonjinka y todo esto, pero como ya somos todos conocidos, simplemente me van a permitir presentarles a nuestro disertante. Bueno, Todos conocen a Sensei Juan Carlos Yamamoto, es ex vicerepresentante de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, JICA. A partir del año 2014 es sexto dan de la Confederación Argentina de Judo. Desde el año 2005 enseña judo en la Centro Okinawense en la Argentina, y a partir del 2014 también lo hace en el dojo de Nihon Jinkai. Fue premio Jigoro Kano de Oro de la Federación Metropolitana de Judo en 3 años seguidos, 2016, 17 y 18. Y al año siguiente le dejó el primer puesto a otra persona y ganó el de plata. Y por su labor en la difusión de judo en la Argentina, mereció el premio Canciller del Japón en el año 2018. Bueno, esta breve presentación para introducirlo a Yamamoto Sensei. Adelante, Sensei. Bueno, muchas gracias, Kimura Sensei. Para mí, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer dar una charla sobre el judo, que es nuestra gran pasión. Y bueno, y hoy me voy a enfocar principalmente sobre la personalidad del creador del judo, que digamos que es el Jigoro Kano, y un poco sobre el contexto histórico en que se crea este arte marcial. Yo le pediría a Pablo entonces que me vaya pasando la presentación. Y titulé esta presentación de Japón para el mundo porque nosotros creemos que el judo es una de las expresiones de la cultura japonesa más difundida y arraigada en el mundo, y prácticamente hoy día es patrimonio cultural, podríamos decir, casi de todo el mundo, ¿no? Ya no exclusivo de Japón como pudo haber sido hace 50 años. Y acá pusimos dos fechas que son muy próximas al día de hoy. Digamos, hace 2 semanas, o un poquito menos de 2 semanas, el 28 de octubre, hemos celebrado el Día Mundial, en realidad es el Día Mundial del Judo, conmemorando el 160 aniversario del nacimiento del creador del judo. Y próximamente, a fin de este mes, vamos a celebrar el Día del Judo Argentino, que también se conmemora el 114 aniversario de la llegada del primer instructor de judo a la Argentina, a lo cual me voy a referir un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Sí, como decíamos, el judo es una de las expresiones de la cultura japonesa más arraigadas en el mundo. Y la imagen que está a la derecha de la pantalla es la imagen del creador del judo, que es Jigoro Kano, que está presente prácticamente en casi todos los gimnasios dojo del mundo. La siguiente, por favor. Y para dar idea de la gran difusión que tiene el judo, aquí podemos ver que actualmente la Federación Internacional de Judo tiene 204 federaciones nacionales que son miembros, mientras que, por ejemplo, las Naciones Unidas tiene 193 estados miembros. Por supuesto, la FIFA tiene, creo que 210 o 211 federaciones miembros, y el Comité Olímpico creo que 206 comités nacionales también. Para dar una idea de la difusión del mundo, acá mostramos algunas cifras principales, ¿no? Donde vemos que Brasil, que es nuestro vecino, tiene una gran cantidad de practicantes. Y lo que más llama la atención para los japoneses es la gran difusión del judo en Francia, que es otra de las potencias, la segunda potencia mundial en cuanto a, por ejemplo, medallas olímpicas, Francia, que tiene la mitad prácticamente de la población, casi cuadriplica la cantidad de practicantes. La siguiente, por favor. Y también acá mostramos algunos judokas famosos en el mundo, y uno de los más famosos es el presidente ruso, Vladimir Putin,
que es una de las, es el presidente honorario de la Federación Internacional de Judo, y muy amigo, acá lo vemos con Yasuhiro Yamashita, que es un gran campeón japonés y actual presidente del Comité Olímpico Japonés. La siguiente, por favor. Otra figura judoka muy importante, podríamos decir, en el mundo es el actual presidente mongol, que fue un luchador importante y también presidente de la Federación Mongola de Judo, que actualmente es el presidente del país. La siguiente, por favor. Estos son más bien datos de color. La siguiente, por favor. Y ya para ir entrando en tema, vamos a ver un poco, recién hemos dicho que se cumplieron 160 aniversarios del nacimiento de Jigoro Kano, que es el creador del judo, quien creó el judo en el año 1882, cuando solo tenía 22 años, perdón, 20 años después aplicado 2 estilos de jiu-jitsu, a los cuales le quitó, creó el judo eliminando las técnicas peligrosas del jiu-jitsu para permitir lo que nosotros llamamos la práctica libre, la lucha libre o el randori, y permitir de alguna manera la práctica deportiva, un arte muy peligroso, ¿no? En ese momento, las artes marciales japonesas se denominaban bujutsu, y digamos, la disciplina de lucha de cuerpo a cuerpo se denominaba jiu-jitsu, y el objetivo principal era digamos, su utilización en el combate, digamos, en el campo de batalla real, ¿no? Pero acá, de alguna manera, el Jigoro Kano le incorpora, digamos, el concepto de do o camino, que hasta ese momento no existía, y lo transforma en un sistema o un método de educación física, intelectual y moral, donde también se permitía la práctica, podríamos decir, la práctica libre o la lucha libre. Hasta ese momento, al ser una práctica peligrosa, a utilizarse de técnica peligrosa, el jiu-jitsu, lo que nosotros llamamos kata o formas, y no tanto lo que acá abajo, a la derecha vemos el primer, digamos, el edificio donde funcionó el dojo, el gimnasio, donde Jigoro Kano alquiló una habitación, podríamos decir, de un templo que se llamaba Ishoji dentro de la ciudad de Tokio, y tenía un espacio solamente de 12 tatami, que sería alrededor de 24 metros cuadrados, donde ese primer año terminó teniendo solamente 9 alumnos. Digamos, el dojo o el instituto lo denominó Kodokan. La siguiente, por favor. Sí, y para entender esto es muy importante conocer el contexto histórico en que se desarrollan o en que se crea el judo, ¿no? Porque, como decíamos, el judo se crea en el año 1882, Jigoro Kano nace en el año 1860, o sea, 8 años antes de la restauración Meiji, donde se producen las grandes transformaciones políticas, sociales, económicas en Japón, y nace 7 años después de lo que se muestra en la figura de la izquierda arriba, que es donde se muestran los barcos, la fragata de la escuadra comandada por el Comodoro Perry, que se apareció en las costas de Japón en el año 1853, perdón,
presionando de alguna manera la apertura de Japón al mundo, porque hasta ese momento, desde el año 1604, durante toda la era Tokugawa, Japón prácticamente permaneció aislado o cerrado del mundo, ¿no? Y como decíamos, con la restauración Meiji producida en el año 1868, termina el periodo feudal de Tokugawa, Japón se abre al mundo y se ocurre un proceso muy fuerte de, podríamos decir, de modernización y occidentalización de Japón. Y, bueno, y ahí se elimina el sistema de castas, los samuráis que ocupaban, podríamos decir, el nivel más elevado dentro de este sistema de castas sociales, pierden todos sus privilegios y en el año 1876 se dicta un edicto donde incluso se prohíbe la aportación de los katanas. Entonces, era una época también, en ese momento, hay una importante reforma de la educación también. En el año 1872 se introduce el nuevo sistema de educación de Japón, en una época en que todavía en Japón no existía el concepto de educación física ni de deporte, ¿no? Y en Japón, el Ministerio de Educación de Japón incluso tuvo que contratar a lo que ahora llamaríamos un consultor en educación física para que le armara la currícula de educación física. Y fue dentro de este periodo, o sea, las artes marciales habían entrado un poco a un periodo de decadencia, teniendo en cuenta que las escuelas de artes marciales estaban enfocadas en, para, de alguna manera, entrenar a los guerreros samuráis. Y no está de más decir que el arte marcial, en ese momento se decía Bujutsu, el arte marcial por excelencia, era lo que sería ahora el Kendo, en ese momento Kenjutsu, que, digamos, como ustedes saben, el sable o el katana era de alguna manera el símbolo de los samuráis, y de alguna manera, y en ese momento, durante la época Tokugawa, se crearon una cantidad muy importante de escuelas, tanto de Kenjutsu o Kendo como de Jiu-Jitsu, mucho más. Por ejemplo, creo que según un autor, identificaron más de 750 escuelas de Kendo o Kenjutsu, mientras que para Jiu-Jitsu llegaron a identificar solamente 180 escuelas. Y el Kodokan creado por el Jigoro Kano, en ese momento no dejaba de ser una escuela más de Jiu-Jitsu, que de alguna manera se fue abriendo camino, conquistando lo que en este momento diríamos captando nuevos alumnos y conquistando nuevos mercados, ¿no? Y uno de los mercados más importantes fue conquistar la Policía Metropolitana de Tokio, ¿no? Eso lo hace a pocos años de la creación del Kodokan, en el año 1885-86, el judo entra como un estilo más de jiu-jitsu a la Policía Metropolitana de Tokio. Por favor, la próxima. Sí, esto hay algunas imágenes de Jigoro Kano ya de mayor. La próxima, por favor. Sí. Una de las particularidades de Jigoro Kano, que, como decíamos, en el año 1882, el mismo año que crea el judo fundando su escuela Kodokan,
había egresado de la facultad de la Universidad Imperial de Tokio, lo que sería ahora la Universidad de Tokio, habiendo cursado la carrera de Ciencias Políticas y Política Económica, y al mismo tiempo que funda el Kodokan y crea el judo, inicia de alguna manera lo que sería su carrera como educador. Ingresa con solo 22 años como profesor en la universidad, en el Instituto Gakushuin, que es la organización, el instituto educativo donde concurrían los miembros de la aristocracia japonesa, incluyendo miembros de la familia imperial, y con solo 25 años, en el año 1885, llega al cargo de vicerrector de este instituto Gakushuin. Y en el año 1889, o sea, antes de cumplir 30 años, el Ministerio de Educación de Japón lo envía a Jigoro Kano junto con 2 funcionarios más del Ministerio de Educación a un viaje a Europa para conocer el sistema educativo imperante en los distintos países europeos. Fue así que él permanece prácticamente todo el año 1890 en Europa recorriendo los distintos países, y donde especialmente el sistema educativo francés, ¿no? O sea, el concepto de educación universal y laica es uno de los conceptos que más le impactan a Kano, y que de alguna manera tiene una gran influencia en su carrera como educador. A su regreso, Kano distintos cargos, escuelas, pero de la Escuela Normal Superior de Tokio, que es lo que sería actualmente la Universidad de Tsukuba, que en ese entonces se encargaba en la formación de docentes para las escuelas normales, o sea, los que formaban a los profesores. Y en ese cargo, prácticamente Jigoro Kano permanece casi 30 años, o sea, hasta el año 1921, ocupando un cargo clave dentro del sistema educativo japonés. Y al mismo tiempo también es una figura clave en la introducción de distintos deportes en Japón, porque como ya dijimos, o sea, no existía hasta ese entonces el concepto de educación física ni de deporte. Por ejemplo, deporte como el fútbol, el tenis, incluso la natación, fueron promovidos por Kano para su difusión en Japón. Y por supuesto, al mismo tiempo, dedicó mucho esfuerzo para difundir el judo, tanto al interior del Japón como al exterior. Y recién, en el año 1922, después de 40 años de la creación del judo, una vez retirado de su función pública como director de la rector de la escuela normal, Kano completa lo que serían los fundamentos o los principios filosóficos del judo, y que sintetiza en 2 principios y 2 frases, ¿no? Que son lo que figuran acá a la izquierda. La primera de ellas es Seiryoku Zenyo, que normalmente lo traducimos como mejor uso de la fuerza o de la energía, que es más bien, podríamos decir, el principio técnico del judo,
de usar en la forma más efectiva posible la fuerza. Pero acá también lo que hay que destacar que es usar el concepto está usar bien la fuerza para hacer el bien, ¿no? Es un poco el bien uso, el mejor uso tiene digamos, tiene dos sentidos. Y el otro principio, tal vez el más importante, que marca, es el principio, podemos decir, moral fundamental del judo, es el jita kyoei, o el beneficio mutuo, donde Kano enfatiza la importancia de que de la importancia de la prosperidad conjunta, ¿no? O sea, y no centrar digamos, las acciones de cada uno netamente al interés personal. Así que, bueno, y lo más importante tal vez de todo esto era que las técnicas, ¿no? O sea, tanto estos principios básicos del judo, la forma de adquirir o aprender era a través de la técnica, a través de la práctica, y no a través de un ejercicio intelectual, ¿no? Esto es un poco lo que es una de las cuestiones que más insistió Kano para decir que el judo era un sistema de educación, como decíamos al principio, física, intelectual y moral, que tal vez no es fácil de entender, y especialmente cuando hablamos del segundo principio de prosperidad mutua o beneficio mutuo, para, digamos, fuera de la cultura tal vez oriental, pero bueno, nosotros como profe de judo tratamos de inculcar digamos, este segundo principio también a nuestros alumnos, lograr la prosperidad en forma conjunta y no, digamos, centrada en una sola persona. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con algunas imágenes de Jigoro Kano. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. A pesar de sus múltiples, siguiente, sí. Acá no, tengo un cachito nada más. A pesar de sus múltiples compromisos, Ishiguro Kano se encargó también personalmente de difundir el judo, e incluso envió a sus principales alumnos al exterior para difundir el judo a principios del siglo XX. Acá vemos, casi todas las fotos corresponden el envío por más de 2 años de uno de los principales discípulos que se llamaba Yoshitsugu Yamashita a los Estados Unidos, porque el propio presidente de entonces, Teodoro Roosevelt, se había interesado por el judo y había montado un dojo en la mismísima Casa Blanca. Y Kano envió a uno de sus principales discípulos por más de 2 años a los Estados Unidos. Seguimos, por favor. Sí, uno de los hechos también históricos del principio del siglo XX, que de alguna manera impulsaron en la difusión del judo al mundo, fue la guerra ruso-japonesa que se desarrolló de mediados de 1904 a mediados de 1905, en el que Japón, por ese entonces un país casi desconocido, muy pequeño, termina derrotando a una potencia como Rusia, y eso este hecho llamó la atención a los políticos y a los intelectuales del mundo para conocer cómo hizo Japón para vencer a una potencia de entonces. Y ahí surge también, sale el principio del judo del mejor uso de la fuerza, donde permitía
a alguien muy pequeño, a alguien pequeño vencer a uno grande, y eso hace que al mismo tiempo de distintos países se interesaran por el judo y empezaran a pedir instructores o maestros de judo. Fue en ese momento también incluso antes, en el año 1900 o 1899, se había publicado en Japón, en Estados Unidos, el libro que se llama Bushido, el alma del Japón, donde de alguna manera su autor, Nitobe, explicaba, lo había escrito en inglés, un poco el espíritu japonés o el pensamiento japonés, explicándolo como basado al espíritu de los samuráis. Y ese libro Bushido se convierte en bestseller en el año 1905, después de la guerra ruso-japonesa, y bueno, donde también en ese libro hay una mención sobre el jiu-jitsu y de la técnica que de alguna manera que permitía, aprovechando el uso de la fuerza del oponente, vencer a uno mucho más grande. Y también la llegada del judo a la Argentina tiene mucho que ver también con la guerra ruso-japonesa, por el hecho de que cuando la fragata Sarmiento hace su séptimo viaje por el mundo, llega a Japón en el año 1906, y los marineros de la fragata Sarmiento son agasajados por la marina japonesa con mucha pompa, en agradecimiento a los cruceros acorazados cedidos por la Argentina para la guerra ruso-japonesa. Los Moreno y Rivadavia, que fueron rebautizados Nishin y Kasuga, que de alguna manera contribuyeron a que la armada japonesa pudiera ganar la guerra contra los rusos. Y bueno, dentro de esos agasajos organizados por la armada japonesa, estaba incluido una exhibición de judo que impactó mucho al capitán de la fragata Sarmiento, que inmediatamente pide permiso o autorización al jefe de la Armada para contratar instructores de judo para traerlos a la Argentina. El siguiente, por favor. Es así que ya durante durante la misma estadía de la fragata Sarmiento en Japón, terminan contratando a un instructor y a un ayudante, es el Yoshio Ogata y Kotoku Watanabe, que vienen como instructor y asistente, que vienen a bordo de la fragata Sarmiento, que llega al puerto creo que el puerto Belgrano, el 29 de noviembre de 1906, y por eso se fue declarado ese día como el Día del Judo Argentino, en conmemoración de la llegada del primer instructor de judo a la Argentina, y de alguna manera empezando de esta manera la historia del judo argentino. La siguiente, por favor. Sí, y al mismo tiempo, Jigoro Kano fue, y un poco aprovechando que este año es el año olímpico frustrado por haber, pues, digamos, por el coronavirus, pero
por ser el año olímpico, se recordó mucho también la figura de Jigoro Kano como impulsor del movimiento olímpico japonés, y porque Kano fue el primer miembro asiático del Comité Olímpico Internacional en el año 1909, al ser contactado a través del embajador francés en Japón, por el barón de Coubertin, y tras obtener la autorización del gobierno japonés, él pasa a ser miembro del Comité Olímpico Internacional, y ya prácticamente inmediatamente comienza los preparativos para enviar una delegación japonesa a los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912. Para eso funda lo que denomina la Asociación Japonesa de Deportes, lo que sería un poco la institución rectora del deporte japonés, que aún continúa, y dentro de esa asociación o esa institución también se creó la representación del Comité Olímpico, que Kano preside desde su creación en 1911 hasta el año 1921. Y acá a la izquierda arriba vemos la primera participación japonesa en un juego olímpico, que fue en el año 1912 en Estocolmo, donde Japón envía dos atletas, dos representantes de atletismo, en una delegación presidida por Kano. En la foto, si uno lo ve bien, se puede ver la figura de Kano y la bandera japonesa, y un poco oculto detrás de la bandera japonesa se ve el nombre del país, donde fue la única vez que se utilizó el nombre en una presentación olímpica. Ahí dice Nippon, al contrario de lo que normalmente se siguió utilizando digamos, la denominación de Japan, ¿no? Esa es la primera y única vez que se utiliza el término Nippon, aparentemente a pedido de Kano a las autoridades de entonces. Y posteriormente Kano participa prácticamente casi todos los Juegos Olímpicos, y por supuesto, al ser miembro de las asambleas del Comité Olímpico Internacional, como sabe, en 1916, después está los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes. No participa, Kano no va a París en 1924 participando, después en Ámsterdam, Los Ángeles 32, y en las Olimpiadas de Los Ángeles 32 y en Asamblea, donde del Comité Olímpico Internacional, Tokio se postula como sede para los Juegos Olímpicos de 1940. Para hacerlo en coincidencia a la conmemoración del aniversario 2600 del Imperio Japonés, y para mostrar al mundo la reconstrucción de la ciudad de Tokio devastada por el gran terremoto de Kanto ocurrido en el año 1923. Bueno, y casualmente en esa asamblea del año 32 hubieron muchos postulantes, ciudades que se postularon como sede para los Juegos Olímpicos de 1940, incluido la Argentina, y por la gran cantidad de ciudades postuladas,
se demoró también en la selección final de la ciudad, digamos, sede de los Juegos Olímpicos, que recién ocurre en los siguientes Juegos de Berlín 1936. Ahí se hace una asamblea del internacional el día previo a la apertura de la inauguración de los Juegos de Berlín, y ahí quedaron finalistas Ámsterdam y Tokio, y resulta ganador Tokio para ser sede de los Juegos de 1940. La siguiente, por favor. Bueno, ya, y ahí ya a partir de 1936, Tokio inicia los preparativos para los Juegos. Y por favor, incluso ya había mucho material usados. Siguiente, por favor. Pero lamentablemente en el año 1938 Japón tuvo que renunciar en julio de 1938, Tokio tuvo que renunciar a su sede por el avance de la guerra, por ese entonces la guerra chino-japonesa, que después se convertiría en la guerra del Pacífico y en la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1938, casualmente a pocos meses del fallecimiento de Ishiguro Kano, que se produce en alta mar en mayo de ese mismo año, cuando regresaba de una asamblea también del Comité Olímpico Internacional realizado en el Cairo, donde se ratificó la sede de Tokio para 1940. Kano, bueno, en su regreso pasó por los Estados Unidos y después se embarca finalmente a Tokio, y en alta mar tiene una neumonía y creo que el 4 de mayo fallece a bordo del buque que lo llevó a Japón. Y bueno, entonces, para hacer la sede de Tokio, llega en el año 1964, tras haber pasado una nueva selección. Y bueno, también los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964 representa un hito muy importante para Japón, como forma de mostrar al mundo la recuperación, ahora ya no del terremoto, sino de los desastres sufridos por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y de alguna manera los Juegos Olímpicos fue mostrar la recuperación de Japón y el retorno a los escenarios mundiales de Japón. Y esto también, los Juegos Olímpicos de Tokio representó un hito para el judo, también porque de alguna manera hacer estos juegos de disciplina olímpica la siguiente, por favor. El judo femenino recién pasa a ser olímpico de exhibición en Seúl 1988 y disciplina oficial en Barcelona 1992. Después de la Segunda Guerra Mundial, se organiza el judo a nivel nacional, o sea, se crea recién después de la Segunda Guerra Mundial la Federación Japonesa de Judo, y también en el año 1900, prácticamente el mismo año, se crea la Federación Internacional de Judo, que organiza su primer mundial en el año 1956, el segundo en el 58, el tercero en el 61,
y hasta el 61 se competía solamente en una sola categoría libre de peso, y a partir de los Juegos Olímpicos de Tokio fue una de las primeras oportunidades que se compite digamos, en categoría de pesos. En este caso en particular se compite en cuatro categorías, de hasta 68 kilos, hasta 80, más en octubre se cumplió un aniversario de esta competencia olímpica, donde se compitió en 3 días distintos, en 4 días distintos, un día por categoría, y bueno, Japón vence las primeras 3 categorías, la liviana, mediana, pesada, y la siguiente, por favor, y termina en la cuarta y última jornada. El representante japonés, llamado Akio Kaminaga, pierde ante podríamos decir, campeón holandés, un gigante holandés, que lo vence en la final, lo cual representó una gran frustración para la afición japonesa, pero fue de alguna manera un espaldarazo para que el judo se difunda o se consolide a nivel mundial y especialmente a nivel europeo, porque el hecho, si hubiesen ganado todas las categorías, tal vez hubiese sido muy probable de que, digamos, el judo sea considerado como una cosa un deporte propio de japoneses o un deporte regional, y tal vez no se hubiese difundido tan rápidamente como se difundió desde Tokio 1964. Siguiente, por favor. Permiso, Sí, permiso. sí. Entonces, quiero recordar que el entrenador del ganador de peso completo, Anton Gessin, era un sensei de Nihon. Sí, ¿Puede sí, ser? puede ser, sí, 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 sí. Incluso Hessing era un asiduo visitante de Japón, o sea, era muy conocido por Japón, pero había una diferencia física muy importante, y también ahí se rompió el mito de que, bueno, un luchador más pequeño de físico podía ganar a uno más grande, ¿sí? Pero digamos, teniendo la misma, voy a decir, capacidad técnica, es muy difícil que uno pueda vencer a alguien de físico mucho más grande, ¿no? Ahí había como más de 20 kilos y 20 centímetros de diferencia, ¿no? Bueno, es Quizás, solamente, ¿sí? quizás para disculpar, o como Sí, excusa, habría que recordar que no le gana por un lance, le gana por retención. exactamente, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Y ahí la retención duraba 30 segundos en ese entonces para terminar en Nippon, y eso Kaminaga nunca pudo salir digamos, de la inmovilización, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es de la clasificación de los Juegos de 64. Bueno, estos son los podios, donde, bueno, de los Juegos. La siguiente. Y de esta manera, en los Juegos Olímpicos, bueno, en México eh, se, en México 68, judo no entra como disciplina, pero después de Múnich 72, el judo sigue siendo olímpico hasta la fecha, y como decíamos al principio, la categoría femenina entra en el año 1988 como exhibición, y en 1992 en Barcelona ya como disciplina olímpica. Desde entonces y hasta la fecha, tanto la categoría masculina como femenina se compite en 7 categorías.
y actualmente, o a partir de estos próximos Juegos, también se compite por equipos mixtos, de representantes conformados por representantes masculinos y femeninos. Y aquí a la izquierda hay, solamente para que se tenga una idea, la cantidad de medallas obtenidas por los principales. Japón domina el medallero, pero bueno, Francia y Rusia son los que le siguen a Japón y son las dos potencias, y más abajo vemos a la Argentina también, que tiene 2 medallas en judo, una de oro y una de bronce, las dos ganadas por Paula Pareto, la de bronce en Beijing 2008 y la de oro en Río de Janeiro 2016, y a su vez Paula Pareto fue campeona mundial en el 2015, y también Argentina tiene otra campeona mundial, Daniela Krukover, que fue campeona en el 2003, Carolina Bianchi, que fue campeona mundial, perdón, en Chiva, 1995. Para ir redondeando, la próxima, por favor. Bueno, en Japón, uno de los principales problemas que tiene el judo japonés en la actualidad es la creciente disminución de practicantes por distintos motivos. Uno de ellos es el hecho de que se haya tornado muy competitivo, donde, como ustedes saben, el judo japonés transcurre en los establecimientos educativos, y esto se ha tornado muy competitivo. Las universidades ya empiezan a buscar talento de digamos, estudiantes primarios para ya tentarlos o reclutarlos para sus escuelas primarias y secundarias, y así hace que se torne muy competitivo y muy duro el entrenamiento, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en este momento las autoridades japonesas del judo están muy preocupadas por la disminución de una tasa mucho más fuerte que el de la tasa de disminución de la población, porque la población japonesa está disminuyendo, pero bueno, la población practicante de judo está disminuyendo aún más. Bueno, entonces, una de las esperanzas que tiene Japón para que esta tendencia se revierta es que en los próximos Juegos Olímpicos sus representantes tengan una buena performance, y eso motive a los muchachos jóvenes a empezar a iniciar la práctica del judo. Y a su vez, desde el año 2012 introdujo la práctica del budo, de las artes colegio secundario inferior como materia obligatoria, ¿no? O sea, el budo como materia obligatoria para elegir alguna de ellas, pero esto es solamente a modo netamente introductorio, de modo que los chicos japoneses puedan tener un primer contacto, o digamos decir, o una primera experiencia, diríamos ahora, vivencial, con las tradiciones, con la cultura tradicional japonesa, digamos, de caminar con tatami, o en el caso del judo, descalzo, con un traje atado con un obi, etcétera, etcétera, ¿no? Que lamentablemente aún no ha dado, no se ha notado en el incremento de la cantidad de practicantes. Y esto último, si bien en Europa
se ha hecho mucho hincapié en los valores que transmite el judo, como ser el respeto, la cortesía, etcétera, etcétera, que no nos ha dado mucha importancia, porque ya está un poco, son valores ya arraigados dentro de la cultura japonesa, pero lo que tanto en Europa, digamos, como en Japón, uno de los valores, podemos decir, nuevos para incrementar la cantidad de practicantes fue la introducción de un nuevo valor en la práctica del judo, especialmente dentro de los chicos, niños, fue el de la diversión, que es algo que, digamos, totalmente para nosotros, que ya venimos practicando hace casi 50 años, es una cosa totalmente nueva, que digamos, el término de divertirse practicando artes marciales, pero bueno, o la tendencia actual es que haya un componente de divertimento, bueno, de diversión, especialmente la práctica del judo en los niños, y como también como una, reflejando el cambio, podemos decir, del entorno social, podemos decir, ¿no? Para, tanto de Japón como del mundo. Tal vez me hayan quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, ya habiendo pasado las 20 horas, quisiera concluir con mi presentación y si hay alguna pregunta, estar a disposición. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta, Yamamoto Sensei, en el chat. Sí, cómo no. De Marcos Mulca. ¿La lees vos? Sí, sí, la dejo acá para después, si hay tiempo para hacer. Hay un lugar acá en Argentina donde se puede entrenar las técnicas de judo sin la parte. Sí, o sea, el judo es muy amplio, ¿no? Y el judo, la competencia o la práctica libre, o sea, aunque uno no vaya a competir, no vaya a un torneo, o sea, digamos, el randori o la lucha libre es parte de la práctica del judo. O sea, este señor me pregunta si se puede, nos pregunta dónde hay un lugar donde se puede practicar sin incorporar el componente competitivo. O sea, al menos en los dos lugares donde yo enseño, yo no obligo a los practicantes a competir. Yo de alguna manera trato de armar la práctica en forma, de acuerdo a las inquietudes de cada uno, porque nosotros tenemos en una práctica, hay chicos de 16 años llegar a tener gente de hasta 80 años de edad, señoras, chicas jóvenes, así que teniendo suficiente tiempo y espacio, armando prácticas, no digo personalizadas, pero acorde a la actividad de cada uno, ¿no? Que difiere según la edad y la inquietud de cada practicante. Creo que esta fue la pregunta de Marco, ¿verdad? No sé si habrá alguna pregunta más, si no, igualmente me pueden contactar cuando quieran y estoy a disposición. Bueno, Yamamoto Sensei, muchas gracias por su exposición y espero que tenga mejor difusión a partir de esta charla que hemos tenido. Muy amable. Buenas noches. No, muchas gracias a todos y por la atención y nos veremos pronto.